primer lugar, yo quiero agradecer a Mavi la organización de estos eventos que está realizando dentro del contexto del Foro Universidad y Patrimonio Cultural y sobre todo dar la bienvenida en nombre del rector al ilustre invitado que ha traído hoy, ¿no?, a estos encuentros, a don Federico Mayor, que es doctor honoris causa por nuestra universidad en el año 90, lo cual nos honra enormemente. Y sin duda creo que la labor que puso al poner en marcha, ¿no?, lo que son estas cátedras del Foro UNESCO ha contribuido, ¿no?, a que dentro de la universidad profundicemos todavía más en el hecho de la preservación, de la concienciación del patrimonio, ¿no?, no solo cultural, sino también medioambiental. Entonces, yo solo venía a dar la bienvenida en nombre del rector, a felicitaros por la iniciativa, Mavi, porque creo que es muy necesaria, ¿no?, transmitir esos valores humanistas dentro de una politécnica es fundamental, y a desearos una jornada apasionante que sé que la vais a tener con esta charla que don Federico ha preparado para todos nosotros. Muy bien. De modo que Muchísimas adelante con la jornada y seguimos en contacto. Bienvenido. Muchas gracias, vicerrectora, de verdad, y al rector de corazón. Vale. Chao, me despido de todos. Un saludo. Gracias. Chao. Dios, muchas gracias. Bueno, Federico, ya estamos aquí. Todavía me estoy pellizcando de que esta humilde cátedra haya podido contar con su presencia entre nosotros. Muchísimas gracias. Lo protocolario a continuación pues sería que yo realizara un breve resumen de la trayectoria de nuestro invitado, resaltando algunos de sus logros profesionales, como haber sido ministro de Educación de España, director general de la UNESCO, del CSIC, actual presidente de la Fundación Cultura de Paz. También podría destacar que posee un fondo bibliográfico de más de 19.000 documentos y que ha tenido la suerte a lo largo de toda su vida de haber conocido y compartido experiencias y vivencias con personas tan interesantes como Nelson Mandela o Rigoberta Menchú, ambos premios Nobel de la Paz. Sin embargo, no voy a saltar esta parte tan estricta y me voy a tomar una primera licencia para apropiarme de una parte de la laudatio impartida por el profesor don Eduardo Primo Giuffera en 1990, cuando tuvimos el honor de investir doctor honoris causa a don Federico en esta Universidad Politécnica de Valencia. Y dice así: condensar en poco tiempo la personalidad de Federico Mayor Zaragoza es tarea muy difícil, porque aquella tiene 1000 facetas brillantes como un diamante bien tallado. Investigador científico, profesor universitario y maestro, escritor, poeta, humanista, conocedor excepcional de la política científica y universitaria. Por último, político, en el más noble sentido y de las más nobles causas, la de la cultura y la humanidad. Sobre todo, un hombre honesto, con una capacidad de trabajo insólita y una voluntad sin desmayos para utilizarla al máximo. Bueno, yo no sé si usted se acordará de estas palabras de don Primo Giuffera y la verdad es que las podemos suscribir. A continuación me gustaría contextualizar brevemente el desarrollo y motivo de esta charla. La Cátedra UNESCO Forum se constituyó en el año 2013, siendo su directora por entonces la señora Isabel Tort. Sin embargo, sus orígenes se remontan al año 1995, cuando a través de un convenio entre la UNESCO y la UPV, don Federico Mayor allí nos ayudó mucho, y la decidida intención de por entonces nuestro rector, el señor don Justo Nieto, se crea una red internacional con el objetivo de conectar a cuantas más universidades del mundo posible interesadas en formar a personas con intereses sobre el patrimonio. Profesores y colaboradores técnicos esenciales durante esta primera etapa de Fórum fueron pues, don José Luis Montalbá, doña Concha de Soto, don Manuel Ramírez, don Nuño Santos, doña Pilar Espona, a quien le agradezco enormemente el que hoy pueda estar aquí don Federico, doña Guadalupe Navarro, Irene Fornés, doña Monse Martínez y don Joaquín Lorente. Todo mi reconocimiento y agradecimiento y mis disculpas a muchas de las personas que se han quedado fuera de esta mención. El pasado mes de noviembre tuvo lugar en la sede
UNESCO París, la 30ª celebración de las cátedras UNESCO con el lema Transformar el conocimiento para un futuro justo y sostenible. Allí nos reunimos centenares de cátedras con una sensación, por una parte, muy alegre de estar reunidas, de formar una red tan importante y tan potente, y por otra parte, con cierta inquietud por la situación actual del mundo y convencidas de que tenemos un proyecto muy trascendente y entre unos de los objetivos más importantes y que hay que actuar, como dijo en el acto de inauguración don Federico, para conseguir una sociedad multilateral. Federico, ¿cómo surgió este programa UNISWIN Cátedras UNESCO y cómo lo percibe usted actualmente en el siglo XXI? Bueno, en primer lugar, quiero felicitarles a todos los que han organizado actos de esta naturaleza, porque es cierto que a las universidades, como máximos centros del conocimiento y de la reflexión, nos interesa mucho progresivamente tener un papel social, que se nos escuche, que sepan que, y esto es lo que me motivó a mí, llevar la educación superior a la UNESCO y hacer una gran reunión mundial sobre educación superior y después las cátedras UNESCO, era precisamente porque la UNESCO da en el artículo primero, cuando habla de los educados, dice: los educados son aquellos que son libres y responsables. Fíjense que dos cosas. Esto es lo que yo quiero pasar mi intervención. Libres y responsables. La libertad es el don supremo. Es el gran respeto que tenemos que tener, porque no podemos realmente ser plenamente humanos si no somos libres. Pero después fíjese que añade la UNESCO, irresponsables. Tenemos que ser responsables, es decir, que tenemos, y por eso esta cátedra y lo que hace María Victoria permanentemente, tenemos que llamar la atención sobre que hay en estos momentos con la inteligencia artificial y con otros, que está muy bien, tiene aspectos muy positivos, pero que también tenemos que tener en cuenta que de momento nos fiamos de una serie de informes que vienen de instituciones económicas, como la OECD, por ejemplo, y nos dicen que estos niños lo que necesitan para ser bien educados es tener más conocimientos de idiomas o de matemáticas o de química. Esto es capacitación, educación, y esto lo decía don Francisco Giner de los Ríos, es dirigir la propia vida. Y esto es lo que pretendemos precisamente a través de las cátedras UNESCO, es decirles a todos los que podamos, los universitarios, a esta gran comunidad, porque la comunidad universitaria tiene que tener un papel muy importante en el futuro. Tenemos que hacer y lograr entre todos, ahora que ya tenemos voz, que nos podemos expresar a través de la tecnología digital, ahora que la mujer ya no existe esta discriminación que hace tan solo unos años daba todo el poder y todo el peso al poder absoluto masculino. Ahora que ya estamos todos juntos, mano con la mano, y que ya podemos expresarnos, ya podemos participar porque ya tenemos voz, ahora es cuando tenemos que proclamar que la educación es ser libre y ser responsable, es ejercer plenamente unas facultades distintivas de la especie humana, María Victoria. Es que cada ser humano, este es el mejor patrimonio. Yo recuerdo que lo dije en la plataforma de Gizeh, allí en Egipto, cuando aquellas maravillas y aquellas, yo dije, a pesar de todo, no olvidemos que el mejor patrimonio de la humanidad es cada ser humano. Este es nuestro patrimonio, porque cada ser humano es capaz de crear. Es que, fíjese, cada ser humano es capaz de pensar, es capaz de imaginar, es capaz de innovar, es capaz de anticiparse, es capaz de crear.
Cada ser humano es un creador. Y por eso, cuando yo recuerdo que le encargué a Jacques Delors en el año 92, 93, le encargué que presidiera una gran comisión pedagógica a escala mundial para que nos dijera, díganos en estos momentos qué vías, qué grandes caminos nos sugieren para una educación correcta. Y el resultado, como no podía ser de otra manera, primero es aprender a ser. Aprender a ser, es aprender a ser, es decir, aprender a dirigir nuestra propia vida, aprender a que nuestra cultura, y la expresión suprema de cultura es el comportamiento cotidiano, sea una cultura de libertad y de responsabilidad y de participación. No puede ser que seamos espectadores, no puede ser que nos, como dice muy bien Soledad Gallego, dice, es que con tantos videojuegos y tantas cosas y tantas redes sociales, dice, son armas de distracción masiva, no de destrucción, sino de distracción. Y no puede ser que estemos distraídos. En estos momentos, la humanidad tiene delante de sí problemas que por primera vez en la historia son amenazas globales irreversibles, irreversibles. Es decir, ya no tienen remedio. No puede ser que estemos todos aquí diciendo, aquí no pasa nada. No, ahora ya podemos participar. Ya somos iguales en dignidad. Y ahora ya podemos darnos cuenta de que cada ser humano libre y responsable debe ser un actor en el cambio. Estamos no en una época de cambios, sino en un cambio de época. Y por tanto, las cátedras UNESCO tienen que darnos. Yo recuerdo que este maravilloso profesor que se llama Edgar Morin decía hace poco, il faut changer de voie, hay que cambiar de vía, de camino. Yo le dije, changer de voie et de vie, tenemos que cambiar de vida, de estilo de vida. Nos tenemos que dar cuenta de que ahora estamos en el antropoceno, lo cual quiere decir que las actividades humanas repercuten en la propia habitabilidad de la Tierra. Tenemos que ser libres y responsables y además, fíjese, y permítanme que yo como exdirector general de la UNESCO, que fue donde se crearon las cátedras UniTwin, pues que yo haga hincapié en la inspiración que a mí me dio la propia Constitución de la UNESCO, porque dice que lo que tiene que hacer la educación es elevar los baluartes de la paz en la mente de los seres humanos. Esto es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo se elevan estos baluartes? Fíjese, la propia Constitución nos lo dice. Dice, debéis estar dirigidos y orientados por los principios democráticos. La democracia. Nos damos cuenta ahora mismo, hoy mismo, he escrito otra vez un artículo haciendo ver que no puede ser que estemos ante una gobernanza hoy, una gobernanza plutocrática, una gobernanza supremacista y que no es una gobernanza democrática. No puede ser que la Unión Europea no pueda tomar decisiones porque ha introducido de manera, a mi modo de ver, atrévase. No, y que ha permitido, además, hay que reconocerlo, María Victoria, ha permitido que procedamos con una gran buena fe, pero lo que ha permitido es que se ha introducido la unanimidad. La Unión Europea debe tomar las decisiones por unanimidad. ¿Qué quiere eso decir? Que los 27 estados de la Unión Europea tienen veto. Cuando Roosevelt hace el maravilloso diseño en el año 45, además acompañado por una Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, le colocan 5 vetos de los vencedores de la Guerra Mundial, con lo cual la función fundamental de las Naciones Unidas, que es tomar decisiones sobre la paz a escala mundial, queda inhabilitada. ¿Por qué? Pues porque existe el veto. Muy bien, pues teníamos la Unión Europea y en la Unión Europea podíamos escuchar en el año 2003 un discurso maravilloso del señor Jacques Chirac,
presidente de Francia, porque en aquel momento no había lo de la unanimidad. Y entonces este señor dijo, no, esta invasión de Irak no se hace porque haya armas de destrucción masiva, como dicen, se hace porque hay mucho petróleo en Mosul y lo que son intereses. Bueno, pues esto ya no se puede hacer. ¿Y qué es lo que resulta? ¿Cuál es el resultado de que no estemos guiados por principios democráticos, como dice la Constitución de la UNESCO? El resultado es que hoy tenemos como interlocutor de Rusia a el G7 y a una institución militar que es la NATO. Pues todo eso nos hace pensar en la importancia que hoy tiene pensar cómo se originaron las cátedras UNITWIN. Se originaron porque tenemos que ser libres y responsables y tenemos que estar guiados por principios democráticos, lo cual quiere decir que no podemos ser espectadores, sino que tenemos que ser actores y tenemos que todos ahora participar. Ya tenemos voz, ya somos iguales en dignidad. Tenemos que participar para cambiar de estilo de vida, para cambiar muy rápidamente de nuestra manera de proceder diariamente, que en esto consiste la cultura, y decir a la humanidad, ahora no os preocupéis, porque vamos a cambiar de rumbo, vamos a cambiar de vida y vamos a cambiar también de camino. Tomamos nota, las cátedras y cátedras hermanas que estamos ahora aquí en esta reunión. Efectivamente, vamos a ponernos a la labor. Voy a cambiar un poquito de tema, me voy a tomar otra licencia, en este caso con unos versos del poeta del alma Miguel Hernández, que dicen: tristes guerras, si no es amor la empresa, tristes, tristes. Tristes armas, si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres, si no mueren de amores, tristes, tristes. Durante las últimas décadas el mundo ha sufrido un considerable aumento de la destrucción del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Tenemos ahora mismo el ejemplo de Ucrania, la guerra, que la tenemos aquí al lado. Las Naciones Unidas están vigilando la cantidad de bienes muebles e inmuebles que se están destrozando, de todos esos objetos que forman parte de un pueblo, de una nación, y realmente es lamentable porque estas guerras e incluso el cambio climático, también lo incluiría yo aquí, está provocando también grandes desplazamientos de personas, campos de refugiados, personas que pierden su arraigo, ese patrimonio inmaterial y lo que conlleva una pérdida de identidad, la pérdida de identidad de un pueblo, las raíces que lo unen, que unen los hermanos entre ellos. Según la declaración de Ámsterdam del 75, para frenar esta situación ya se intentaron poner las bases, 3 pilares fundamentales, que eran las acciones económicas, las legislativas y la educación. Es muy importante desde mi punto de vista, y esto se lo comento yo a mis alumnos de conservación preventiva, la idea fundamental de que el patrimonio cultural es una riqueza general y que tenemos una obligación muy grande en su preservación y en su transmisión a las futuras generaciones, y que coincido completamente con lo que usted acaba de decir. Nuestra actitud tiene que pasar de ser pasiva a una actitud activa, beligerante en el mejor sentido de la palabra. Desde su perspectiva, ¿cuál piensa que es el papel del patrimonio cultural en estos momentos? No sé, sus sensaciones a este respecto de lo que acabo de comentarle, estas épocas tan convulsas. Pues mire, yo creo que la mejor manera hoy de defender el patrimonio mundial, porque ya vuelvo a repetir que el patrimonio mundial es sobre todo el bienestar intelectual y personal de la gente. Lo que no podemos en estos momentos aceptar es que en lugar de reducirse, la brecha social se está ampliando. Es que es verdad que tenemos, y ahora es lo más importante y apremiante, tenemos la invasión de Ucrania, pero tenemos guerra todavía en Siria. ¿Y qué pasa con los niños de Yemen? ¿Y qué pasa con los niños de Libia? ¿Y qué pasa con los africanos a los que seguimos explotando con el coltán, con la curumbita tantalita, en lugar de ayudarles
con todos estos elementos que hoy son tan importantes para la tecnología digital, a que vivan mejor. En una palabra, se necesita este multilateralismo. Ya le digo, el diseño de Naciones Unidas es perfecto, pero ahora lo que necesitamos es decir muy claramente, y ese grito tiene que venir de las universidades y de los centros de investigación y de los centros culturales. Es la comunidad artística, científica, intelectual, universitaria la que debe elevar la voz. Y tenemos que decir que ya no queremos más vetos en los sistemas multilaterales, que no queremos más vetos en las Naciones Unidas, que no queremos más vetos en la Unión Europea. No puede ser. En estos momentos es además urgente, porque ya no solo que sea necesario, María Victoria, ahora es que es apremiante el que actuemos. ¿Por qué? Pues por eso, porque mañana puede ser tarde y por tanto tenemos que darnos cuenta de la necesidad de actuar. Vuelvo a decir, y para eso las cátedras UNESCO son especialmente relevantes, que lo primero que tenemos que hacer es aprender a ser y cada uno darnos cuenta de que tenemos que ser plenamente humanos y que somos libres, que somos responsables, etc. Segundo, aprender a conocer. Esto fue del mismo informe de Jacques Delors. Segundo, aprender a conocer. Tenemos que conocer. Ojo, que hoy tenemos mucha información, pero lo confundimos a veces con conocimiento. O sea que lo que tenemos que darnos cuenta es que esta información tan fácilmente asequible la tenemos que consolidar y convalidar. Tercero, dice aprender a hacer. Ya somos aprender a ser, aprender a conocer. Una vez conocemos ya podemos hacer. Pero ¿cuál es la cuarta recomendación de la Comisión Jacques Delors? Dice aprender a vivir juntos. Tenemos que aprender a vivir juntos. No puede ser que todavía tengamos problemas de convivencia y de rechazo y de supremacismo. A mí hoy de las cosas que más me preocupa de la situación política es que volvemos a tener unos sistemas en los cuales los demás se rechazan. No valen nada. Estos que no son de este partido o que no son de esta etnia o que no son... Ojo, que el supremacismo es terrible. Yo cada vez que he visto al señor Donald Trump poniéndose el dedo en la mejilla y diciendo America First, he pensado en el supremacismo blanco y me pongo a temblar. Es decir, ojo que tenemos que aprender a ser, aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Yo añadí, y permítame que haya añadido y que ahora lo diga, yo añadí un quinto pilar para la educación de calidad. Añadí aprender a emprender, porque lo he contado muchas veces, a mí me llamó la atención cuando llegué a Oxford a trabajar con Hans Krebs, con el profesor Hans Krebs, pues cuando llegué a Oxford vi que ponía en su emblema, ponía una frase de Horacio que dice, sapere aude. Atrévete a saber. Yo dije, oye, qué maravilla. Sí, señor, nos tenemos que atrever a saber. Una vez, ya después de varios meses, más de un año en realidad, cuando ya me iba de Oxford, pensé, es muy importante atreverse a saber. Pero es más importante y difícil saber atreverse. Porque normalmente, una vez sabemos, no nos atrevemos. Y cuando no nos atrevemos, no actuamos. Y esto sí que encuentro que hoy es casi más fundamental que nada. Una vez sabemos, tenemos que atrevernos a manifestar nuestro punto de vista, a implicarnos. Porque fíjese, también lo he dicho muchas veces, María Victoria, pero para mí fue muy importante en aquel momento de mi vida. Tenía yo unos 18 o 19 años y me lo dio a leer un profesor de filosofía magnífico que yo tenía, que era Francesc Gomà en Barcelona. Me dio a leer un libro de Albert Camus. ¿Y sabe usted cómo terminaba este libro? Dígame. Decía, los desprecio porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Pues no puede ser.
No puede ser que no nos atrevamos. Ahora tenemos que atrevernos. Tenemos que ser capaces. Una vez sabemos, tenemos que ser capaces de actuar. No podemos ser más espectadores, tenemos que ser actores. Y es la comunidad universitaria la que debe liderar esta manifestación de una serie de principios que ahora deben ponerse en práctica, empezando por la Agenda 2030 y siguiendo por todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Fíjese, lo digo para que se sepa que ha habido muchos intentos en los últimos años. En el año 92, al ver que no nos hacían caso, que en la UNESCO ya habíamos dicho y habíamos creado, y de esto sabía mucho un personaje al que yo quería y sigo queriendo todos los días, que se llama Primo Giuffera. Eduardo Primo Giuffera era uno de los personajes, vamos, impresionantes, que tenía aquella fuerza y aquella implicación. A mí me hizo tener un gran respeto y una gran proximidad con la Politécnica de Valencia, porque era un personaje extraordinario. Bueno, pues sí, pues lo que queda claro es que lo que no podemos hacer es decir que sí, esto se podría resolver de esta manera o de esta otra, y aquí encontraríamos estas fórmulas o estas otras, pero después de esto, nuestro papel ha terminado y no hay una implicación, no hay un atreverse, un saber atreverse. Perdón. Por eso creo que es muy importante el que hoy, digamos, patrimonio, el gran patrimonio, es esta cultura, este conocimiento, es saber que tenemos una serie de documentos que nos pueden orientar, es saber que ahora la solución está en aplicar los objetivos de desarrollo sostenible y saber que la Agenda 2030, fíjese que es bello porque dice, cuando se aprobó en el año 2015, en el mes de noviembre, en Nueva York, se dijo, esta resolución is to transform the world, es para transformar el mundo. O sea, fíjese que tenemos todo, tenemos igualdad, ya estamos todos juntos, mano con mano, tenemos voz, tenemos capacidad de intervención, implicados. No puede ser que fracasemos, no puede ser que ahora volvamos a dejar porque haya salido el señor Donald Trump a decir I will not apply. Pues el señor Trump se tiene que quedar absolutamente solo. ¿Por qué? Pues porque la reacción de las universidades, de la comunidad intelectual del mundo, tiene que ser muy clara y terminante. Y hay otro tema que también le quiero decir, y es que cuando he dicho antes que las propiedades fundamentales de la especie humana es las reflexiones de la creación, recuerdo que cuando yo estaba allí en Oxford con el profesor Krebs, que un día, era un viernes, yo me demoré y estaba allí trabajando a las 7:30, él había olvidado algo en su despacho, lo fue a buscar, vio que había luz en el mío, me vino a ver y me dice, ¿qué hace usted? Un viernes por la tarde a las 6:30 o a las 7:30 en el laboratorio. Y le dije, hombre, es que yo vengo aquí a buscar datos, a hacer acopio, porque tiene usted unos aparatos que yo no tengo. Y me dijo, a partir de ahora, los viernes no vendrá usted al laboratorio. Yo pensé, pero ¿por qué me castiga? Y me dijo algo que tenemos que tener presentes, muy presentes en la universidad. El acopio de datos, de tal, ahora que son muy fáciles, además con la tecnología digital, es muy importante. Pero ¿sabe lo que me dijo? Me dijo, Federico, si quiere usted tener éxito en su labor investigadora, dése cuenta que una cosa es poder ver lo que otros también pueden ver, pero pensar lo que nadie ha pensado. Investigar es pensar lo que nadie ha pensado. Es decir, es utilizar al máximo estas cualidades intelectuales que son las características de la especie humana. Qué verdad tan grande y que a veces no lo tenemos en cuenta. Vamos con una vorágine, la vida es que nos va llevando a 2000 por hora y no tenemos tiempo para reflexionar, pensar, recapacitar. Sí que es verdad.
Otro tema importante que me gustaría comentar con usted es que viendo, revisando, preparando esta charla, una entrevista que le hicieron, le preguntó el entrevistador cuál había sido una de las mejores cosas que había tenido en su vida, y usted respondió que había sido las enseñanzas que le dio su madre. Como podrá comprender, yo como mujer y madre, pues eso me puso los vellos de punta. Digo, ay, este señor lo adoro. ¿Cómo ve usted ahora mismo por la situación de la mujer en este mundo actual, como transmisoras del patrimonio, como cuidadoras, como trabajadoras? Hay una gran brecha entre diferentes países, diferentes culturas. Yo a veces veo que unas damos unos pasitos hacia adelante y otras están dando pasitos hacia atrás. ¿Cuál es su percepción en estos momentos? Pues mire, lo he vivido muy personalmente, ¿no? Es decir, yo siempre cuento que cuando en el año 1966 yo estaba de catedrático de bioquímica en Granada, puse en marcha lo que ahora se llama la prueba del talón, que es el cribado de enfermedades que cursan con grave discapacidad neurológica en los niños recién nacidos. Pues aquello lo puso en marcha. En aquel momento no había ministerio, en la época franquista, pero había una Dirección General de Sanidad y tal, y puso en práctica estas pruebas. En aquel momento se hacían solo 4 o 5, pero ya evitábamos a niños que tuvieran discapacidad, porque es un proceso irreversible. A mí la irreversibilidad siempre me ha... Bueno, y entonces yo recuerdo que cuando ya me concedieron y empezamos con el Plan Nacional de Prevención de la Discapacidad a escala nacional, y empezamos ya desde Granada con el CIAMI, que era el Centro de Investigación de Alteraciones Moleculares y Cromosómicas. Bueno, suena eso. Yo pensé, tenía varios colaboradores, la mayor parte masculinos, tenía 2 jóvenes, una de ellas era una ceutí, acababa en aquel momento la tesis y la había hecho además ya sobre una de estas alteraciones moleculares. Yo entonces le dije, mire Maleni, he pensado que usted podría dirigir este proyecto, que es un proyecto muy importante y tal y cual. Pues lo que usted mande, don Federico, y tal. Muy bien, todo muy bien. No se puede usted imaginar la de gente que vino a decirme, profesor mayor, ¿es verdad que ha nombrado usted a una mujer al frente de un gran proyecto? Es que era así, no, es que era así. No nos engañemos. Sí, sí. Mire usted la transición, en la transición española en la que yo tuve que intervenir bastante, en la transición española, pues todo, ve usted, solo hombres por todos los lados. Sí. Y entonces es cuando yo decía, no nos engañemos. Tenemos que decir, estamos bajo un poder desde el origen de los tiempos, bajo un poder absoluto masculino que afecta además en realidad al 9 o al 10% de la población, porque el 90% de la población, María Victoria, nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Y no sabía ni podía hacer nada, ni tenía posibilidad de expresarse, ni de... Bueno, pues todo eso, fíjese, en el año 1981, a mí me propusieron que aceptara ser ministro del último gobierno de la transición, de ministro de Educación y Ciencia y tal y cual. Yo la verdad es que no, después de lo que había vivido en aquel tiempo, no me apetecía mucho, pero lo acepté. Y me dijo Adolfo Suárez, dice, y no pongas ninguna condición a Leopoldo Calvo Sotelo. Y yo en cambio le puse solo una. Le dije que quería que hubiera una mujer en el gobierno. Gracias. Muchas gracias. Y me dijo el magnífico presidente, me dijo, ¿cuál? Digo, no, esto ya pertenece a usted como presidente nombrarla. Pero es que es verdad, es que no había una sola mujer. Bueno, pues eso ha cambiado. Y eso ha cambiado muy favorablemente y hay que reconocerlo. Y además ha habido una serie también de libros, de manifestaciones de gente de primera categoría en el mundo que ha favorecido el que nos demos cuenta de que ya está bien, de que sea
una cuestión sexual la que nos pueda llevar a mandar. No, no, no. Aquí únicamente todos los seres humanos, y para eso me encanta el primer artículo de la Declaración Universal, todos los seres humanos iguales en dignidad. Punto. Y se acabó, sea cual sea su ideología, su etnia, su religión, todos los seres humanos iguales en dignidad. Y esto es lo que ahora ya tenemos como algo que yo creo que ya lo tenemos ganado. Pero ahora viene que todos los seres humanos iguales en dignidad, pero que también en el ejercicio de sus diversas responsabilidades sean reconocidos y respetados como tales. Porque claro, lo que pasa es que muchas veces ahora tenemos a mujeres magníficas en el ejercicio de profesiones muy diversas, pero lo que no puede haber es seguir pensando que es una mujer. No, no. Esto tiene que quedar ya muy claro que, y esto yo creo que es el primer paso para un patrimonio mundial bien entendido, es que todos somos iguales en dignidad y que todos, por tanto, merecemos el mismo respeto y que no puede ser, por tanto, que haya esta brecha social inmensa, que haya estos emigrantes, que haya estos refugiados, que haya todos estos seres humanos que estamos despreciando y que de momento además los medios de comunicación nos llevan solo a fijarnos en unos cuantos. Y dices, oiga, pero mire usted lo que pasa en Abisinia, mire usted lo que pasa en Nigeria, mire usted lo que pasa, mire usted lo que pasa. Y por eso necesitamos más que nunca un sistema multilateral, unas Naciones Unidas sin veto. Y esto debe ser una de las grandes reivindicaciones que ahora tenemos que tener y liderar en las universidades y en las comunidades científicas, etc. El mundo necesita resolver los problemas que tiene en el cambio climático, sobre todo en el cambio climático, pero también en muchas otras áreas, en la nutrición, en el agua potable, en el cuidado del medio ambiente. Necesita una política basada en el conocimiento científico. Y por tanto, yo creo que es muy claro que eso lo tiene que liderar, como le digo, esta comunidad intelectual de universitarios, de gente que sabe y que de esto dice, no, en este aspecto, dejarme que sea yo el que actúe. Y esto tiene que pasar a ser derecho humano. Por ejemplo, esto que le decía, la prueba del talón. La prueba del talón ha evitado ya en España miles de personas que hoy serían personas con grave discapacidad, son personas totalmente normales. Esto no puede ser una cosa discrecional, quien mande en una comunidad autónoma o en otra, decir, pues aquí se harán estas determinaciones o no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La sanidad, por ejemplo, debe ser una sanidad pública basada en el conocimiento y se ha terminado. Y no tiene que haber, ni puede ser un negocio, ni tiene que haber unas consideraciones adicionales. Tenemos que pensar en que el primer patrimonio es cada ser humano. El primer patrimonio es cada niño. Yo le digo con toda sinceridad, y no es solo porque ahora ya tengo 5 bisnietos. Bueno, pero le digo le puedo decir con toda seguridad que estos son los que hoy guían la mayor parte de mis intervenciones. ¿Por qué? Pues porque yo pienso, no puede ser que les dejemos, teniendo estas capacidades maravillosas de la especie humana, este es nuestro gran patrimonio, que les dejemos un mundo en el cual haya la situación actual que usted sabe que es detestable en muchos aspectos. Hay una frase suya que dice que estamos olvidando a las generaciones venideras porque estamos alterando irreversiblemente su futuro. Don Federico, yo hoy me he comprometido con usted porque sé que tiene ahora mismo un compromiso. Aunque estamos en la gloria escuchándole, me he comprometido a que a -4 le diría que porque tenía que estar usted ahora, tenía que salir corriendo a otra cita muy importante. Y... No, pero eso fue porque yo había entendido que empezábamos antes, pero en fin, ya está arreglado. Yo lo que le puedo decir es que a partir ¿podemos seguir hablando un poquito más? Me considera usted de su cátedra. Ay, y que sepa que yo estoy a su disposición porque es muy importante
el que nos demos cuenta de que ha llegado el momento del cambio. Y de que usted antes me ha citado a Miguel Hernández, ¿verdad o no? Sí, sí. Me ha citado usted Miguel Hernández. Sí. Pues yo lo quiero citar para el final. Vale. Porque Miguel Hernández tiene un poema que acaba diciendo: la solución es caminar con el amor a cuestas. Y lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de que la solución es el amor, que la solución es tener a todos los seres humanos el mismo respeto, la misma consideración, el hacer que el bienestar sea compartido, el vivir juntos de la Comisión Jacques Delors llevado a la realidad. Y que de esta manera yo estoy seguro que la labor que realiza su cátedra en relación a potenciar cada vez más el sentimiento de patrimonio y de comunidad intelectual puede ser un gran éxito y que la necesitamos mucho. Muchísimas gracias, de verdad. Desde el corazón ha sido un placer. Se me ha pasado volando. Estaría horas y estaríamos todos horas y horas escuchándole, porque de verdad que tiene este verbo tan fantástico y todo lo que dice son verdades rotundas, con mucho sentido común y mucha bondad intrínseca. Muchísimas gracias, don Federico, por haber venido a esta humilde cátedra, por haberlo compartido con nosotros. Lo dejaremos colgado en la red y, si es posible, pronto iré a visitarle a Madrid. Esto es lo que tiene que hacer. Y lo invitaré a que venga aquí a Valencia, a la universidad, después de mucho tiempo. Y bueno, y también me despido adelantándome al cumpleaños, que será mañana. Mañana, sí señora. Fíjese, 89. Mire usted. Vamos, ¡qué envidia! Está usted fantástico, Federico. O sea que, bueno, pues nada. Gracias. Esto, y ya sabe que las actividades de su cátedra, cualquier cosa que yo pueda hacer, estoy a su disposición. Muchísimas gracias a todos. Un honor y un placer, de corazón. Buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, muchas gracias. Adiós. Buenas tardes.